Muy bien, señoras y señores, acá estamos 95.3 Tiempo XFM, en la web, en la app, en las redes sociales, estamos en todas partes y acá con sus manos al bolsillo. Estamos acá en el congelador. Estamos en el freezer. Sí. Realmente han bajado las temperaturas, estoy calefaccionando, intentando calefaccionar, sí. Pero acá arriba es muy difícil de calefaccionar realmente. Sí, la verdad que no tendría una explicación científica para decir qué es lo que pasa. Y aparte yo que soy tan pero tan friolenta. Lo cierto es que no venimos a hablar del frío ni del clima, venimos a hablar de otra cosa que sería la segunda entrega, Gustavo, de esta saga. De esta saga, de estas entrevistas que nos hemos propuesto hacer. Le proponemos a la gente también compartir un poquito de la historia, volviendo al principio, más allá de que suene reiterativo, pero es la verdad, porque cómo surgió la idea. Porque decía la Chiqui, el público se renueva, Gustavo, y es verdad. Así es. Si hay algún oyente nuevo, le decimos con eso de que siempre estamos diciendo hay que establecer un plan económico para resolver los problemas de la Argentina. Entonces decimos, miramos hacia atrás, teniendo en cuenta que hace tantos años que venimos de crisis tras crisis, una crisis eterna que no se termina nunca. ¿Qué planes hubo? ¿Qué medidas se han implementado a lo largo de la historia? Empecemos con el Plan Bonex, que tuvo una linda repercusión, la verdad que sí, comentarios muy buenos. Y hoy lo que nos proponemos es hablar de otro momento histórico, mientras tomás el mate hago la intro, de el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Yo hace un rato comentaba un poquito, Gustavo, y decía ubicarnos en un momento donde pasamos de la dictadura, del gobierno militar, a la democracia, a la gente de volver a las urnas, de votar, de elegir a Alfonsín como presidente, un momento de una crisis política, de un gobierno muy debilitado, de los militares, y también una persona con mucho énfasis, mucha euforia, una capacidad de llegar al corazón de los argentinos, con un mensaje muy acalorado. Podemos ver, yo les decía hace un rato a los oyentes que estaban mirando unos videos y, por ejemplo, frases que, como por ejemplo, con la democracia se come, se educa, todo, digamos. Después otras frases como, por ejemplo, el nunca más. Algunas políticas también que van desde el punto de vista de lo social, aparte de lo económico. Pero hoy queremos hablar de lo económico. Hay tres momentos. Cuando llega el plan Greensburg, la parte del plan austral y la parte del plan primavera, Gustavo. Sí. Pero vamos a la primera parte. ¿Cómo recibe el poder Alfonsín? Bueno, al otro día hablamos del plan Bonex, sí. ¿No es cierto? Esto sería el gobierno de Alfonsín, todo lo que antecedió a ese plan Bonex y, digamos, las causas que lo llevaron después a ese plan Bonex. Pero el gobierno de Alfonsín, como bien decía, se inicia después de lo que fue el gobierno militar. Y dentro del gobierno militar estuvo lo que fue el Ministerio de Economía a cargo de Martínez de Oz, que aplicó medidas de tinte más liberales. Había aplicado la famosa tablita, que era un Crowning Peg, en donde iba anticipando los movimientos del tipo de cambio y lo iba haciendo por detrás de la inflación. Eso generó atraso cambiario y bueno, llevó a que hubiera problemas con el tema de la balanza comercial. Esa política de apertura económica también trajo como consecuencia que las empresas nacionales se vieran perjudicadas en cuanto a la forma de trabajar. Estaban acostumbrados a una forma de trabajo en que prácticamente eran monopolios o oligopolios y de pronto se vieron con mucha competencia. Pero ya los males de la Argentina venían de la década del 70, en un libro que lo leyó mucho fue la expresidenta Cristina de Kirchner, y que lo puso en evidencia cuando estaban en campaña en el año 2019 junto a Alberto Fernández a la presidencia, y también en el libro Sinceramente, que habla del ministro Gelbard. Bueno, allí el ministro Gelbard, en la década del 70, años 73, 74,
4, digamos, en el gobierno de Perón, de Isabelita, hacen toda una serie de medidas populistas que llevan al aumento del gasto público, el atraso de las tarifas, control de precios, y es el inicio de todos los problemas que después van a ir concatenando la llegada a la situación económica con que recibe Alfonsín. Claro, porque por ahí uno ubica este momento histórico, Gustavo, de decir, llega al poder Alfonsín. ¿Cuándo llega? Justamente después, para colmo, después de la guerra también. Claro. Entonces por ahí se le atribuye todo a un momento puntual y hay que ver todos los antecedentes, toda esta parte descriptiva que nos estás haciendo, que nos estás relatando. No fue solamente la guerra. Que la guerra significa gastar más plata y aparte de todo el impacto social, el hecho de haberse rendido ahí en Malvinas y volverse después en ese contexto. Pero volviendo al tema. Hay una frase que en cuanto al tema de la guerra, que no es en Argentina, sino en todo el mundo, que se habla de economía de guerra. La economía de guerra tiene que ver con eso, de que aumenta de una forma estrepitosa el gasto público, porque hay que sostener toda la maquinaria bélica, y en esos momentos entonces el gasto fiscal sube, y bueno, ahí se emite dinero, y generalmente hay inflación y demás. Pero nosotros decíamos del gobierno de Gelbal, del ministro Gelbal al cargo de Economía, después estuvo Rodrigo se fue, y vinieron 2 ministros más, entre los que estuvo Antonio Cafiero, que fue el último ministro que tuvo Isabel Martínez de Perón. Después viene la dictadura. En la dictadura se lo nombra en el año 76 a Martínez Dios. Martínez Dios abre la economía, genera la tablita, que es famosa, en donde el dólar iba caminando en un crowning peg por detrás de la inflación. Esto significó un problema cambiario que derivó en que se terminara dividiendo el mercado de cambios, y en donde las empresas que estaban endeudadas debían pagar sus deudas en el tipo de cambio financiero, que era mucho más alto, en el cual algunas empresas exportaban, y también lo que se manejaba a nivel interno. Entonces, en la última parte, en el gobierno de Vignone, se lo nombra a Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Cavallo, como veía que había muchos problemas con las empresas, idea un seguro de cambio. Y ese seguro de cambio promovía que ante aumentos del tipo de cambio, una parte del cambio fuera absorbido por el Banco Central para que no hubiera problema, pero las empresas tenían que pagar. A todo esto, Cavallo dura muy poco en el Banco Central, y las empresas presionan al gobierno para que esa deuda sea tomada por el Estado. Entonces, el sucesor de Cavallo, en la última parte del gobierno militar, hace lo que es la nacionalización de la deuda privada, de la deuda de las empresas, hacia el Estado. Entonces, la deuda pública, la deuda externa, que era de unos 7-8 mil millones de dólares en la década del 70, pasa a ser de 45 mil millones de dólares al finalizar el gobierno militar. Ahí, por supuesto, incrementado también por todo lo que tiene que ver el gasto que tuvo la guerra, y que no fue poco. Pero bueno, ese es el punto de partida. Ahí está, como para tener un panorama de cómo es el escenario cuando llega Alfonsín. Ese es el punto de partida de Alfonsín. Alfonsín nombra a Greenspan, al frente del Ministerio de Economía, y tenía una visión muy parecida a lo que era Alfonsín. Por eso Alfonsín lo nombra de centro izquierda, de políticas keynesianas. Él decía que había que expandir la economía, a partir del consumo. Genera este tipo de políticas, a la par que empieza a renegociar la deuda con los acreedores, sin antes arreglar la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le pedían los acreedores? Que arreglara primero con el Fondo Monetario Internacional y después con los acreedores.
A todo esto muy parecido a lo que pasó en el gobierno, si uno lo trae... Hace 5 minutos acá. Sí, fíjate que Guzmán arregla primero con los acreedores y después arregla con el Fondo Monetario Internacional. Y estuvo a punto de no arreglar. En aquella época, como decía días atrás Melconian, el Fondo Monetario te tomaba física, química y matemática. Ahora el Fondo Monetario te toma canto, gimnasia. Bueno, es más o menos así. Entonces, era muy exigente, muy estricto. No logró cerrar con el Fondo Monetario Internacional y bueno, y el país se le había cerrado el crédito, tenía el problema de la deuda, entró en default. Y con todo lo que significaba financiar el gasto público con emisión monetaria. Entonces, la inflación, que en el año 82 era del 165%, ya en el año 83 pasó al 340%, y en el año 84 y en el año 85 superó el 600%. Impresionante, mira vos, que también es para mirar hacia atrás y hablar y recordar el tema de la inflación, que es un tema de hoy, pero no es un tema de hoy, es un tema de siempre. Gustavo, vos sabés, también para ir poniéndole un poquito de color de la parte social, mientras te tomás el mate, después retomamos esta parte, estaba recordando también de que ahí estaba mirando unos videos para ver aquella parte de la historia. Yo le comentaba a los oyentes, yo nací el 11 de junio de 1983, así que esa parte también la conozco por la experiencia comunicada, por ver videos, por leerla, estudiarla, etcétera. Pero no tanto de haberla vivido, porque era un bebé yo en aquel momento. Y veía por ejemplo, publicidades de que habían lanzado programas como, por ejemplo, el programa Alimentar. Y el eslogan era mucho más que pan. El programa Alimentar, mucho más que pan. Era el Plan Alimentario Nacional, sí, que daba la caja PAN, precisamente. Claro, sí, pero era mucho más que pan el eslogan. Claro, el eslogan, y era el plan que largó Alfonsín, que después en Córdoba fue uno de los impulsores, que fue el PAICOR, que todavía se está dando, que se da en los colegios. Bueno, esos fueron a nivel nacional y a nivel provincial los dos programas alimentarios que se largaron. Bueno, el PAN después en la década del 90 se dejó, y el PAICOR en la provincia de Córdoba continúa. Es más, de la Sota y después Schiaretti reconocieron a Angelos el tema de ese programa y lo han continuado hasta la actualidad. Y que da resultado, digamos, mucha gente le sirve y le hace bien. Digo, estabas diciendo era una política de un plan keynesiano. ¿Qué significa esto? Promover el consumo, la idea de que si se le inyecta dinero al bolsillo de la gente va a consumir más y ahí se va a ir moviendo la rueda de la economía nacional. Y por otro lado, pensaba Gustavo, esto iba trayendo cada vez más inflación, que era lo que estaba pasando con este plan que implementa este ministro Greenspoon, y también considerando este perfil del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que hay que considerarlo también con sus ideologías como socialdemócrata, Gustavo Alfonsín. Así es. Él tenía esta forma de ver las cosas, creía en una economía de Estado, en un Estado más grande, un Estado benefactor, en donde el gobierno, a través de políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas, generaba la posibilidad de aumentar el consumo, la posibilidad de beneficiar a empresas de carácter nacional, y de esa forma ir generando mayor demanda agregada a partir del gasto público. Cosa que al no tener crédito externo y al hacerlo con emisión, impulsó las causas que generan inflación. Y bueno, y allí todo esto deriva después en el cambio de ministro de Economía. El cambio de ministro. En aquel momento, para ir a buscar, digamos, hacer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por todo el tema de la deuda externa, estaba viendo también de que pensaban de que tenían que unirse algunos países de aquí de la región, y junto a Brasil y México fueron para poder hacer esta negociación, porque veían un mundo, digamos, con políticas liberales
y que sus pensamientos no estaban acordes a tono con lo que pasaba en el resto. Argentina impulsaba que, digamos, generar una unión de países que fueran a negociar la deuda todos juntos, tanto sea con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que los organismos multilaterales de crédito y los acreedores privados no lo veían con buenos ojos y empezaron a operar sobre los otros países, y terminó aislando eso a la Argentina, en donde la mayoría de los países se abrieron, sobre todo Brasil y demás, y terminó Argentina negociando solo, digamos, sin llegar a los acuerdos, porque aún estando Greenspan no llegó al acuerdo. Claro, yo siempre me hago una pregunta que a veces me pongo a pensar, mirándolo a la distancia para atrás, de decir, obviamente que recibe un país, porque también se hablaba de la herencia, en aquel momento, como hoy en día Macri hablaba de la herencia, como Alberto Fernández habla de la herencia, y todos los que vendrán seguirán hablando de la herencia, de los problemas heredados y demás, también se hablaba de la herencia. Yo decía, ¿qué tanta importancia, si uno mira hacia atrás, entendemos que se le dio a la parte económica para resolver esos problemas? Porque de repente, voy a ser un poquito extenso, pero tratando de no ser tan larga igual. Uno miraba y recordábamos algunos aspectos sociales, llega la democracia, artistas que estaban exiliados en distintas partes del mundo, retornan, como por ejemplo yo citaba primero a Mercedes Sosa. Es un momento donde el cine, el teatro comienzan a hablar a través de sus obras, tanto sea las películas o obras teatrales, de, digamos, los golpes de Estado, hablan de terrorismo, reflexionan sobre los golpes militares, etcétera, etcétera, sobre estas temáticas también. Acá con Alfonsín se crea la CONADEP para buscar personas, frases como el nunca más que estábamos diciendo hace un rato, digamos. Se le dio un gran valor a esta parte social que estoy describiendo, y también a lo económico se le dio el mismo valor, Gustavo, para poder resolver, pero no se logró. ¿O qué fue lo que se priorizó? Si uno tiene que mirar sin lugar a dudas que cuando uno ve el perfil de Alfonsín tiene un carácter más social que económico, y de hecho es de un pensamiento de centro-izquierda, desde el punto de vista socialista, digamos, distinto al pensamiento que puede tener otra clase de dirigente. Pero sin lugar a dudas que aparte de todo eso, el contexto externo nunca lo ayudó. Los commodities caían de precios, lamentablemente. Le tocó esos años en donde Estados Unidos había subido la tasa de interés, y eso fue a lo largo de toda la década de los 80 también. Los precios de los commodities fueron cayendo. Eso obligaba a subir el tipo de cambio. La tasa de interés a nivel internacional estaba subiendo, porque Estados Unidos también salía a través de lo que era el gobierno de Reagan, de una inflación alta que había tenido en la década del 70, y bueno, Estados Unidos, para controlar los precios, siempre utiliza la tasa de interés. Entonces es una aspiradora de fondos del mundo. Y le cuesta mucho más a los países en vías de desarrollo generar la posibilidad de tener fondos. Y Argentina estaba cortada al medio en lo que significaba crédito a nivel internacional, y con sus productos en donde el tipo de intercambio le era desfavorable a partir de la caída del precio de los commodities. Y eso se da también en el gobierno de Surruil, y digamos, en el mandato de Surruil es lo que hace al Ministerio de Economía. Bueno, la verdad que uno dice no pegaba una, viéndolos así, no le salía una. Ahí viene entonces el plan austral. El plan austral, después de eso, claro, viene el plan austral, que viene con un cambio de ministro. Ahí viene Surruil, como estábamos citando, Gustavo. Fue en el año 1985. Yo les decía hace un rato, prácticamente podemos decir, enmarcarlo como un efeméride, porque fue en el mes de junio. En el mes de junio, Surruil llega porque se había agotado el modelo de Greenspan, y bueno, y ahí de Greenspan, y ahí necesita Alfonsín tener un cambio de aire, porque también se le venían las elecciones de medio término. Entonces Alfonsín llega con la anuencia, Surruil llega con la anuencia
del Fondo Monetario Internacional también, en un plan económico que es consensuado, un plan económico que trae consigo un congelamiento de los precios, congelamiento de los salarios, congelamiento de la tasa de interés. También genera retenciones a los productos agropecuarios que todavía no habían bajado ahí tanto como fue al final del gobierno de Alfonsín. Y ahí con retenciones al 30% de los cereales, entonces caen los precios de los cereales y ahí es cuando empieza a tener problema también Surril. Pero antes de adelantarnos en eso, genera también lo que fue una política de desagio, de desindexación de los contratos que habían sido hechos en pesos argentinos, que era la moneda anterior a la austral. A la austral se le quitan 3 ceros, es decir, que 1.000 pesos argentinos eran una austral. Genera esas políticas, también el de desagio y la indexación de los contratos, como te decía, las retenciones, y busca generar recursos a través de tener mayor recaudación y de tratar de bajar el déficit fiscal. O sea que si miramos hacia atrás, Gustavo, y nos vamos al gobierno del expresidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín con este ministro Surril, ya teníamos ahí cosas que, por ejemplo, tenemos en el presente. Congelamiento de precios, congelamiento de las tarifas, es decir, que son cosas que por más que no las hayamos vivido en aquel momento o si no nos acordamos porque éramos muy chicos, podemos decir las conocemos porque están hoy. Congelamiento de tarifas, que es un gran problema, que siempre decimos, por ejemplo, qué pasa con la tarifa de la energía, qué pasa con la tarifa del gas, el tema combustible, que son temas hoy de todos los días, también ocurrían allá, por el año 1985 sería. El plan austral fue un plan que buscó frenar la inflación de golpe, pero que era un plan de corto plazo y no tenía una mirada de largo plazo, porque todos esos congelamientos de precio a una inflación que estaba alta, estaba al 600 y pico % en el año 85, en el 86 se fue al 90%, pero convengamos que la tasa de inflación del 90% siguió siendo una tasa alta. Entonces, en algún momento todo ese congelamiento de precios tuvo que ser dejado de lado porque si no empezaba a tener problemas en las empresas. Y también los salarios, que corriendo en inflación a un 90%, los salarios reales caían. Entonces todo ese congelamiento en algún momento tuvo que ser dejado de lado. Y ahí en el año 87 ya empiezan a vislumbrarse el problema y la inflación se le termina yendo al 160, 170%. O sea que esa baja que había tenido en el primer año no lo pudo mantener en un plazo más largo. Es como siempre se dice hoy en día, lo que se va controlando explota en algún momento, sí. Que hoy en día también decimos, con todas estas medidas en algún momento estalla. Entonces el tipo de cambio que también había sido congelado lo tuvieron que mover y todo eso fue aumentando la inflación. En el año 88 ya la inflación se va mucho más arriba también al 600%, y ahí bueno ya empieza a haber problemas. El plan austral estaba entrando ya en una crisis y empiezan también una gran sequía, como vos dijiste recién, problemas energéticos, había que importar, caída de los commodities, las retenciones a los granos, ya empezaba a haber presiones porque al caer el precio internacional de los commodities hacía que ya no fueran sostenibles las retenciones a nivel del 30% para los productos agropecuarios. Y bueno, y eso deriva después en lo que es el plan primavera. Gustavo, la verdad que mientras te voy escuchando y vamos charlando acá, voy pensando que en la radio, incluso yo vengo pasando hace un buen tiempo, algunas semanas, meses, podemos decir, el tema del análisis FODA, ¿no? Si uno mirara para el gobierno del presidente Alfonsín, en cuanto a las oportunidades que tenía, que serían los factores externos que uno no maneja, los que se te van presentando, no tenía uno. No lo acompañaba nada, eran todos, digamos, eran todas amenazas, eran todas amenazas que lo perjudicaban también. Sí, aparte de la caída del precio de los commodities, tenía
todo lo que significaba arreglar la deuda con el fondo, con los acreedores externos. La Argentina no había logrado acordar. El Fondo Monetario también le exigía otra serie de políticas en cuanto era la privatización de las empresas públicas, que Alfonsín, por su forma de pensar, era contrario. Sin embargo, después, cuando genera el plan Primavera, dentro del plan Primavera estaba la posibilidad de privatizar las empresas públicas. Entonces, en agosto-septiembre del 88 se genera el plan Primavera, que en realidad es un plan de congelamiento de precios. Más de lo mismo. Que es más de lo mismo, que no lleva a ningún lado. Y entre otras cosas busca generar divisas a través de la privatización de las empresas públicas. Lo cual manda el proyecto al Congreso, pero el Congreso se lo vota negativo. Y ahí es el principio del fin. Porque al no tener plan, una inflación que venía galopante, la recaudación tributaria que se le cae porque las retenciones a los productos agropecuarios caen por la baja del precio internacional, todo el problema social que trae aparejado el incremento de la pobreza, que se fue a niveles altísimos por tasas de inflación del 600-700% en el año 88, deriva en después lo que es la caída del plan económico, digamos, del plan Primavera, que antes había sido el plan Austral. Claro, y donde estaba el plan Primavera, ahí decías, Gustavo, ingresa este proyecto para privatizar, cosa que no se lo aprueban dentro del Congreso porque él no tenía mayoría, pero sí, si nos vamos un poquito más adelante, después lo terminan aprobando con Carlos Saúl Menem, pero no nos vamos a ir a esa parte para no ir mezclando las cosas. Ahora, digo, realmente en ese contexto que uno se imagina los problemas de tratar de resolver en default, ahí asume Pugliese, que también días atrás estaba recordando la frase característica, la famosa frase, porque cada ministro como que va dejando su famosa frase, Gustavo. Exactamente. Y tiene también su famosa frase, ese que era como que trató de conmover hablando con el corazón, pero le respondieron con el bolsillo y fuimos al default. Sí, porque ahí Pugliese, al gobierno de Alfonsín ya era no los conmovía. Era un gobierno que había perdido toda la capacidad política de respaldar a quienes estuvieran en el Ministerio de Economía. Y entonces él lo que trata es de administrar esa crisis como si fuera hoy en día traerlo a la actualidad, con acuerdos de precios, con congelamiento de precios, pero no había ningún plan. Monetariamente seguía todo igual porque había financiamiento del gasto a través de la emisión monetaria, mercados paralelos en el dólar. Muy parecido a lo que tenemos hoy, muy parecido a lo de hoy. Tasas de interés volando porque igual el sistema financiamiento cero. La gente se iba o a los plazos fijos indexados o a los plazos fijos, digamos, de cortísimos plazos con capitalizaciones cada 7 días. Entonces vos ibas a hacer un plazo fijo y lo hacías a 7 días. No existía el plazo fijo. 30 días era una enormidad. Pero esos procesos de capitalización hacían que a los 7 días las tasas de interés que pidiera quien tenía el plazo fijo eran más altas, si no se le iba al dólar. Y eso espiralizaba todo el proceso inflacionario. Claro, y la gente cuando cobraba automáticamente salir a comprar porque minuto a minuto iban cambiando los precios, que era lo que hablábamos el otro día, pues ya estamos en la parte final del gobierno de Alfonsín. En la inflación se gana por stock, entonces la gente compraba, es decir, vos ibas a comprar azúcar, ibas a comprar aceite y estoqueabas, compraba mucho. Y después empezaba el clásico faltante en la mercadería, el desabastecimiento, la venta de determinada cantidad de unidades, que es lo que se produce cuando se genera un proceso inflacionario, ¿no? Gustavo, ahí como para también graficar la parte política, ya estábamos en campaña, cuando estaba lo del plan Primavera, con todos estos conflictos que estamos describiendo, y yo primero adelantaba, ahí Menem estaba mirándolo en unos videos que salían en unas camionetas, parados atrás, parecía una soberana, saludando al público, que siempre fue una persona muy carismática, sonriente, saludando a los argentinos, con, las publicidades, los spots de campaña prometiendo salariazo, y revolución productiva. Revolución productiva.
síganme, no los voy a defraudar, con todo ese contexto, y ahí iba creciendo la imagen. Mientras se deterioraba este gobierno, iba creciendo la imagen de Menem. Claro, Menem hacía una campaña de tinte populista. Nadie se imaginaba que después, en el año 91, iba a aplicar las medidas que aplicó. Creo que ni él se le imaginaba porque yo creo que tampoco las tenía en mente. Se fue dando. Él se fue dando. Sí sabía que iba a aplicar políticas, digamos, de tinte empresarial. Porque él, cuando entra, el primer ministro de Economía que va a buscar, que es Roy, después está Rapanel, y Roy muere a los 15 días de haber asumido, al ir a buscar un ministro de Economía que proveniera de una empresa de Bungebón, él ya tenía en mente llevar hacia dónde iba. Pero no sabía, yo creo desde mi punto de vista, cuáles eran las políticas que iba a aplicar. Concretamente, sí. Exactamente. Él empieza a tomar noción de las medidas que iba a aplicar a partir de las charlas que iba manteniendo con Domingo Cavallo, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Relaciones Exteriores y hacían los viajes por el mundo. Ahí tenían largas charlas de economía y es cuando él empieza a redefinir su economía, porque por otra parte tenía las elecciones de medio término y no llegaba, se le bajaba la imagen. Lo mismo que le pasó a Alfonsín, le iba a pasar a Menem si no encontraba el plan económico que fue la convertibilidad. Tal cual. Gustavo, acá recordar, por ejemplo, estaba mirando para recordar las cifras de los porcentajes de los votos con los que ganó después Menem a raíz de todo esto. 49% de los votos, casi 50%. Y 32%. A Eduardo Ancelos, 32% de los votos. Y decíamos de Eduardo Ancelos con la propuesta del lápiz rojo, que proponía prácticamente lo que después hizo Menem, que él proponía un recorte del gasto público, decía tratar de sacar esa asfixia que tenía el sector privado en materia impositiva. Esa era la propuesta general y base de Ancelos. De Ancelos, paradoja, porque después fueron medidas que no las tomó en la provincia tampoco Angelos. Angelos en el año 95 le entrega el gobierno a Ramón Mestre, precisamente agobiado por lo que era la situación financiera de la provincia. Poco porque la nación también le cortó la ayuda a las provincias y terminó con grandes problemas. Venía de la caja de jubilaciones. Me acuerdo que en el 89 hacía campaña en Angelos diciendo que Córdoba era una isla. Bueno, a partir de todo eso, y termina en el gobierno de Ramón Mestre, que también asume antes, y Ramón Mestre hace un gran ajuste en lo que son las finanzas públicas de la provincia. Pero volviendo a lo que era la nación, ese año 89 tenía esas dos posturas, la de Menem con el salario y la revolución productiva. La verdad que toda la década de los 80, lamentablemente, podemos decir que fue una década que la Argentina se estancó. Se estancó porque no pudo crecer. Aparte no pudo mejorar los servicios, no pudo mejorar su infraestructura. Al haber alta inflación, la pobreza también se vio en niveles muy altos. Todo lo que se logró de carácter, desde el punto de vista institucional, de poner, devolverle a la Argentina las instituciones de la democracia y demás, no se logró en términos de economía. Un país que terminó con altos niveles de inflación, que terminó, sin poder arreglar con los acreedores, que terminó también lejos del Fondo Monetario Internacional en el sentido de poder llegar a un acuerdo, con bajos niveles de inversión. Los servicios públicos muy malos, las empresas estatales pobladas de gente, con ningún nivel de capacidad de generar servicios buenos, de productividad. De allí que lo primero que hace el gobierno de Menem, cuando ya estaba Herman González en el gobierno, es poner la ley de reforma del Estado, porque el Estado era
muy, pero muy grande. Las empresas donde funcionaban con 2.000 empleados había 10.000, y bueno, era como si lo traemos hoy en día, está pasando con las empresas del sector público. El problema del Estado que tenemos hoy en día. Bueno, y dentro de las cosas que yo me había notado acá, por ejemplo, también tenía problemas con la Iglesia por la ley del divorcio. Eso se debe acordar la gente, que había generado un gran debate, eso mirando también la parte social y la parte religiosa, si se quiere, que fue ahí cuando se empezó a debatir y pues se aprobó la ley del divorcio. Cambiando un poquito de tema y mirando todo la parte social, política, económica, y que le damos mayor prioridad a la parte económica porque la idea es esto. Lo que sí seguimos viendo concretamente, para sintetizar y hacer el cierre, Gustavo, no podemos hablar de grandes programas o planes, ¿no es cierto? Sino que han sido también, ¿qué podemos decir? Como hoy, que uno dice, estamos en un momento donde lo vamos atando con alambre, que se va viendo este pedacito para cómo lo resolvemos acá, cómo resolvemos este chiquito, pero no hay una mirada a largo plazo para resolver algo de forma contundente y sostenible en el tiempo. Antes de terminar con la parte económica, quería hacer una reflexión respecto de la Iglesia, ¿no? En cuanto a cómo reaccionó con Alfonsín, con la ley de divorcio, y cuál fue la reacción, por ejemplo, con la ley de interrupción del embarazo. Me pareció mucho más light, digamos, lo que significó la reacción de la Iglesia respecto de lo que es la ley de abortos, respecto de lo que fue con Alfonsín el divorcio, que para mí es mucho más gravosa, digamos, la interrupción de la vida que la interrupción de un matrimonio. En aquel entonces había sido prácticamente un escándalo, y ahora fue, digamos, muy light para mi gusto también, pero ¿no? Muy por encima. Muy por encima, porque ahora está matando a una persona. La persona desde la concepción ya tiene vida, y bueno, y se interrumpe. Para mí fue mucho más light en esta época que en aquello. Quizás sea por está los como tiempos, el Fondo ¿no? Monetario Internacional, más o menos. Viene a preguntar también canto, gimnasia. Exactamente. Más o menos lo mismo. Y en lo que respecta a lo económico, sí, las medidas me parece a mí que se quedaron a mitad de camino, sobre todo porque el gobierno de Alfonsín careció del respaldo político, tanto sea a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, para poder profundizarlas a esas medidas. Zurruel era un gran economista, pero después Alfonsín no le pudo dar el respaldo que, por ejemplo, le dio Menem a Cavallo. Y por ahí también la forma de pensar, de aislarse del mundo, de no querer negociar prácticamente de una manera inflexible con los acreedores, de seguir en default, le impidió tener financiamiento externo, le impidió, quizás si Alfonsín se hubiera convencido antes de la privatización de las empresas públicas, podría haberlo hecho con mucho más poder. Cuando él lo intenta ya tiene licuado casi todo el poder, entonces ya le fue mucho más difícil. Y en la última parte, digamos, las elecciones fueron en mayo y se adelanta la asunción de Menem. Claro, porque el 14 de mayo son las elecciones a presidente. Bueno, al perder Angelós con Menem, ahí ya a nivel social se había complicado mucho, no había credibilidad en el país, no había crédito, el gobierno se financiaba con emisión monetaria, la inflación que ya venía alta del 88 se convirtió en una hiperinflación, un país que estuvo en proceso estanflacionario durante esos prácticamente los 6 años de gobierno, y entonces eso eclosionó, trajo grandes conflictos sociales. Alfonsín era muy complicado mantener la paz interna, y acuerda con Menem y hace el traspaso anticipado del gobierno, que lo entrega el 12 de julio de 1989. Muy bien. Gracias, Gustavo. Buena estrella. Buena estrella, Silvina. Muchas gracias.